capítulo 18. Y el primer versículo dice: después de estas cosas. Cuando dice después de estas cosas, si ven en Hechos capítulo 17, recuerdan que sucedió en Hechos capítulo 17. Si tienen su Biblia abierta, se dan cuenta que el apóstol Pablo estuvo en Atenas, y hablamos mucho de lo que es Atenas. Ahora va a otra ciudad, Corinto. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, Corinti se llama hoy en el griego. Entonces, ahora esta ciudad, Corinto, era el centro, o llegó a ser el centro político y comercial de Grecia. La ciudad de Corinto estaba ubicada entre los mares Egeo y el mar Adriático. Corinto, la ciudad, tenía dos puertos marítimos principales, uno del lado del mar Egeo y el otro del mar Adriático. De hecho, cuando mi esposa en el 19, mi esposa y yo, hermano, estuvimos exactamente en un canal, en el canal de Corinto, que une ahora el mar Adriático con el mar Egeo. Le tomamos una foto. Pero vean, del panteón de los dioses paganos de la cultura griega, el dios principal de Corinto era Poseidón, que ustedes saben es el dios de los mares. En honor a este dios Poseidón, cada 4 años se celebraban los juegos ístmicos, porque Corinto realmente es un istmo. ¿Y saben qué es un istmo? La parte más angosta de un territorio. Y Corinto realmente está en un istmo. Se llamaban los Juegos Ístmicos, que son los Juegos Olímpicos. Vimos la calle que llevaba a la ciudad de Maratón. Hay un pueblo, una ciudad en Grecia que se llama Maratón, porque corrían de Atenas, ahí terminaban en Maratón, y por eso es lo que conocemos el día de hoy como Maratón. En la ciudad de Corinto estaba el famoso templo a la diosa Afrodita. Era un templo súper pagano, una diosa pagana. Tenía 1000 prostitutas. Esas prostitutas ayudaban a los adoradores para adorar a la diosa pagana, hermanos, Afrodita. Ustedes pueden imaginarse nada más la ciudad de Corinto, perversa a morir, y era en el área sexual. Esas mujeres prostitutas en el templo de Afrodita, pues se prostituían con los hombres que iban a adorar. Pero también leí otro comentario que aparte de ese día, las mujeres tenían un día que salían a la ciudad a seguir prostituyendo también a hombres. La ciudad era tan perversa que la gente mala, la gente de un carácter moral perverso y mala, le llamaban corintio. A esa persona tan perversa, dice: pareces corintio, mira ese corintio, por lo perverso en el área sexual. Entonces a la gente de carácter moral le llamaban corintio. Ya pareces un corintio por su vida desordenada. Más o menos es como el término sodomita. ¿Recuerdan el problema de Sodoma, homosexualismo? Y le llamaban: eres un sodomita. Y el término sodomita reflejaba exactamente eso. Y aquí le decían corintio a una persona también perversa. Y el apóstol Pablo estableció una iglesia cristiana en esta ciudad de Corinto. A la luz de las cartas del apóstol Pablo a primera y segunda de Corintio, vemos que esta iglesia le dio problemas al apóstol Pablo porque era muy perversa. Entonces ellos le mandaban a hacer preguntas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les contestaba inspirado por el Espíritu Santo del Señor. Entonces el versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué sucedió allí? Y halló un hombre llamado Aquila. Este hombre era natural del Ponto,
recién venido de Italia. Toda esa área está cerca, hermanos, vino de Italia con Priscila, su mujer. Entonces Aquila y Priscila era un matrimonio. ¿Por qué habían salido de Italia? Dice la Escritura, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces el apóstol Pablo fue a ellos. Y el versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, el apóstol Pablo y Aquila y Priscila tenían un oficio, dice, se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Cuál era el oficio de ellos, del apóstol Pablo y de este matrimonio? Hacer tiendas. Ahí viene el término tent maker. Tent maker, ahorita les explico un poco de ese término, pero hacían tiendas, hermanos, de piel. Curtían la piel, el cuero. Eran unas tiendas pues bien fuertes, resistentes, pero de cuero. Y el apóstol Pablo aquí en esta ocasión andaba en su segundo viaje misionero. Acuérdense que fue al primer viaje misionero. Si han seguido la serie que le dijo vamos, o el Espíritu Santo les decía que fueran a un viaje misionero, regresaban, pero aquí ya anda en su segundo viaje misionero. Y como él no recibía ningún apoyo financiero, él necesitaba trabajar en algo secular, le llamamos, que realmente no existe nada secular para nosotros que somos espirituales. Trabajo es trabajo y nosotros somos los espirituales. No habemos seculares en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos es espiritual, no hay nada secular. Sin embargo, para que comprendamos el término, él no recibía ningún apoyo financiero consistente y necesitaba trabajar el apóstol Pablo para sostenerse. El día de hoy, gracias a Dios, muchos misioneros reciben suficiente apoyo financiero para que no tengan que trabajar en otra cosa y puedan dedicar su tiempo completo a la obra del Señor. Y gracias a Dios por este país, porque llegó a ser uno de los países que ha enviado más misioneros al mundo entero. De Estados Unidos, de Norteamérica, ha enviado miles y miles y miles de misioneros a todas partes del mundo. Yo recuerdo cuando era pequeñito, muy pequeñito, créanme, tenía creo tal vez 3, 4 años, y al lado de mi casa, en la casa de mi tía, yo recuerdo a este americano, al hermano Bob Teachout, Robert Teachout o Bob Teachout, con su esposa. Y sus hijos. De hecho, a sus 2 hijos los tengo como amigos en Facebook el día de hoy. Pero yo era pequeño, 3, 4 años, y ahí venía de Estados Unidos el hermano Bob Teachout. Lo que me llamaba la atención es que él tenía piezas de metal en sus 2 piernas, ya estaba grande de edad. Manejaba desde McAllen, Texas, hasta el mero sur del estado de Veracruz, de Minatitlán, Veracruz. El carro, hermano, era una guayín, una camioneta. Tal vez ahorita no existe eso, ni tal vez los jóvenes de hoy no saben eso, ni los menos jóvenes. Pero un guayín era como una camionetita que traía extendido. Ese carro venía llenísimo de polvo. Yo recuerdo ver ese carro, hermanos, y recuerdo al hermano se tenía que destrabar o trabar lo que tenía de metal para poderse mantener de pie, y para sentarse se tenía que destrabar. Ellos fueron de la denominación bautista. Sus hijos estaban pequeñitos, y ahí en Minatitlán, Veracruz, ellos fueron los fundadores de la primera iglesia bautista en la ciudad de Minatitlán. Misioneros. Tenemos a un misionero que conocemos. ¿Cómo se llama ese misionero que lo hemos tenido varias veces aquí? El hermano Rubén Sotelo. Entonces, hermanos, gracias al Señor de que el día de hoy muchos misioneros reciben su sustento. No sé cuántos apoyan también. Aquí ha venido el hermano Carlos y su Tejada. Recuerdan, a Su la conozco desde pequeñita, aquí también creció, fue llamada por el Señor. Ella fue en los viajes misioneros del grupo de aquí de en inglés, iban a Honduras.
se enamoró de un hondureño y se casó y ya se lo trajo. Ahora los dos son misioneros en Costa Rica. Yo no sé, yo no sé, no quiero poner a nadie en vergüenza, pero algunos de ustedes lo conocen y tal vez lo apoyan. Yo lo apoyo, hermanos, financieramente, sistemáticamente. Entonces vean, gracias a todos ustedes que fielmente apoyan el Fondo de Misiones, el templito y las ventas. Eso es exclusivo para las misiones. Recuerden que ese dinero generalmente va en su totalidad a las misiones. Cada ofrenda que se envía en verdad es de grande bendición, especialmente a los pastores y misioneros que no reciben su sustento consistente. Todos ustedes, nombres que han escuchado aquí, que aparecen en el boletín de noticias, todos ellos, hermanos, no reciben algún salario, viven por pura fe en gente que los quiera apoyar. Entonces, hace algunos años atrás, Dios puso en nuestro corazón, del grupo directivo, de su servidor, hacer eso. Somos pocos y lo que se reúne es para la gloria del Señor, pero créanme que aún $100 es una gran bendición para la gente que se les envía, y por eso digo gracias a ustedes que apoyan fielmente, y por esa razón les animo a no dejar de apoyar financieramente y de una manera consistente a las personas con quienes hemos hecho un compromiso. Y yo sé que con el hermano Rubén Sotelo, realmente, hermanos, él aprecia mucho y que se haga un hábito, que no se tenga que andar recordando, hermanos, su apoyo para el hermano Rubén Sotelo, no, sino que sea parte de su corazón, de lo que yo gano, Señor, de lo que tú me das, Padre, esto es para el hermano Rubén Sotelo, para tu gloria. Y les animo a que lo sigan haciendo de esa manera. Aquí el apóstol Pablo necesitaba trabajar. Más adelante vemos que recibió una ofrenda de unos hermanos y sabemos que le fue de bendición también a él. El versículo 4. ¿Qué hacía el apóstol Pablo todos los días de reposo? Miren la escritura: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Discutía. Ahora, no pensemos que se agarraba a golpes, no pensemos que se estaba gritando y tu Dios, y no, nada de eso. Discusión, hermanos, no indica eso, sino indica que enseñaba por medio del razonamiento. Y la manera en que hacían mucho los rabí o los maestros judíos era haciendo preguntas. No sé, ahí hay hasta memes también de dime mi pequeño saltamonte. Recuerda, maestro, dime mi pequeño saltamonte, y es pura pregunta. Esa era la manera, y eso es una buena manera cuando nosotros compartimos el evangelio. De hecho, hay un libro gruesote que hace años compartí aquí algo que se llama Ask Them Why. Pregúntales por qué. ¿Por qué crees tú en ese Dios? ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿De dónde salió? ¿Cómo sabes que es verdad que existe ese Dios tuyo? ¿Y cómo sabes quién lo dijo? ¿Y cómo sabes que eso es verdad lo que lo dice? O sea, el método de hacer preguntas era muy conocido. Y ahora el punto para hacer preguntas era para extraer respuestas de la misma gente. Porque el apóstol preguntaba y ellos respondían. Entonces era para que sacara preguntas que guiaban hacia la verdad, a la verdadera identidad de Cristo Jesús, que era el Mesías prometido. Y nuevamente notamos aquí la entrega del apóstol Pablo, hermanos, a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9, camino a Damasco? Iba a perseguir más cristianos y vio una luz, quedó ciego.
Pero esa luz era Jesucristo. Él supo de inmediato que era Jesucristo y que le dijo: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Jesucristo le reveló el evangelio al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo llega a decir: mi evangelio, porque se lo reveló Cristo Jesús. Él estaba sumamente 100% convencido de que Jesucristo era el Dios creador de los cielos y de la tierra que vino a visitar a la raza humana. Estaba convencido el apóstol Pablo. Por eso no podía hacer otra cosa más que predicar la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, que era y es el Mesías, el enviado, el Salvador, el Redentor de toda la raza humana. En 1 Corintios 9:16 el mismo apóstol Pablo dice: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Pueden imaginarse, hermanos? El corazón estaba lleno de Cristo Jesús. Su propósito en la vida no era hacer tiendas y disfrutar de la vida. Él tenía un objetivo: predicar a Jesucristo. Ay de mí si no anunciar el evangelio, llegó a decir el apóstol Pablo. Sí, es verdad, trabajaba toda la semana haciendo tiendas, pero el sábado o el día de reposo, él no reposaba. No podía descansar y quedarse en su casa lavando ropa para la semana o haciendo lonche para la próxima semana, que voy a estar muy ocupado haciendo tienda. No, el apóstol, de una manera natural, hermanos, el Espíritu Santo que moraba dentro de él lo impulsaba a ir a anunciar el evangelio. Y tal vez alguien dice: bueno, pero entonces el apóstol nunca descansaba. Claro que sí descansaba, pero él tenía sus prioridades correctas, en el orden correcto. No era primero mi lonche de la semana, primero mi ropa que tengo que lavar y después el evangelio. El apóstol Pablo no tenía esa prioridad. Él estaba convencido que había sido, hermanos, escogido por el Señor para predicar el evangelio. Claro que él descansaba, siempre había otro tiempo para descansar. El apóstol no dejaba de ir a la iglesia, por así decirlo. Aquí era la sinagoga, era de puros judíos, pero cada día de reposo el apóstol Pablo ahí estaba. Se daba tiempo para hacer todas sus otras necesidades. Y ahora piensen en esto que estoy diciendo, hermano, porque vean, él trabajaba, pero los días de reposo estaba discutiendo con los demás, tratando de hacerles que comprendieran que Jesucristo era el Mesías. O sea, el apóstol Pablo predicaba porque para él Jesucristo no era una religión. Escuchemos bien eso. Para el apóstol Pablo, el cristianismo no era una religión nueva, y no debe de ser para nosotros tampoco. Cuando es una religión, uno practica el cristianismo. Recuerden, el cristianismo no es para que practiques la religión cristiana. El cristianismo es una relación con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Entonces deja de practicar el cristianismo. Dejemos de practicar el cristianismo, porque no es una religión. Y cuando uno lo practica, una religión, ok, cumplo el día, voy terminando el día, ya cumplí, ya terminó mi religión, eso es lo que me pide mi religión, entonces ya vivo mi vida normal entre semana. Pero así no es el cristianismo, y necesitamos comprenderlo. El apóstol Pablo había visto al Cristo resucitado, al Hijo del Dios vivo y verdadero. Estaba consciente de que él era una nueva creación. Estaba consciente de que el propósito en su vida era hablar de Jesucristo para que el mayor número de personas fuera salva por medio de él. ¿Se dan cuenta? Él no había comité de evangelismo. No decía: vamos a salir a evangelizar este sábado. Eso es
tradición en el mundo cristiano evangélico el día de hoy. Y yo crecí así, en una iglesia. Y no es pecado necesariamente, pero es llegar a comprender cuándo va un hijo de Dios a parar o a dejar de hablar de Cristo Jesús. Nunca. Nunca. ¿Cuándo fue la última vez, no levanten la mano, que ustedes hablaron a alguien de Jesucristo, a una persona nueva? No levanten la mano. Y la pregunta es, ¿por qué? No hemos tenido oportunidad, ¿no has tenido oportunidad? O hay algo, ¿cierto?, que nos está fallando. Hay algo que el fuego, la pasión de hablar de la verdad, como que se le echó agua. Y no estás apasionado para que otra persona sea salva, para que un hombre diga, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, para que una mujer, sí, hermana María, sí, hermano Juan, Pedro, ¿entiende? Sí, yo quiero creer en Jesucristo, yo me he arrepentido, yo confieso a Jesucristo, yo quiero ser salvo. El apóstol había visto al Cristo resucitado y era imposible, hermanos, que se le borrara eso. Era imposible, su vida estaba empapada de la realidad de que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, aquí en el planeta Tierra, la única esperanza del mundo. Y creo en nuestro corazón cuando seguimos creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, de la misma manera, de realmente simplemente esperar una oportunidad para hablar de Cristo Jesús. ¿Y es esto para condenación? No, para nada, porque estamos escudriñando la Escritura. Vean a Jesucristo. Si predicamos a Jesucristo, eso era lo que hacían. Predicamos a los apóstoles, eso era lo que hacían. Predicamos a los primeros cristianos, eso era lo que hacían. Si predicamos al apóstol Pablo, eso era lo que hacía. Al apóstol Pedro, eso era lo que hacía. La Biblia no es para que nos condenemos, ¿cierto? La condenación viene de Satanás. Es para ver realmente, Señor, ¿qué está pasando entonces conmigo? Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. No te va a amar menos Dios porque no prediques el Evangelio. Escuchen eso. No piensen los que hablan de Cristo Jesús que Dios los ama más porque hablan más de Cristo Jesús a la gente. No es así. El amor de Dios es perfecto. Es como a tu hijo, a tu hija, a tu pequeñito. Tú lo amas, se porte como se porte. ¿Escucharon eso? ¿Qué padre odia a su hijo o le siente coraje a su hijo porque se está portando mal? No. Nos duele, claro que sí. ¿Busca uno disciplinarlo? Claro que sí. Pero la motivación es amor. Y nunca jamás dejamos de amar a nuestros hijos, se porten como se porten. Eso es un hecho. Pueden pensar en Dios. Dios nos ama porque su amor es perfecto, hermanos. Entonces el versículo 4 discutía en la sinagoga todos los días, persuadía a los judíos y a los griegos. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Pablo estaba entregado por entero a lavar ropa de la semana, ¿no? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Christos. Recuerdan, esto es en griego, en hebreo es Mesías, quiere decir enviado, ungido, escogido, el apóstol Pablo. Miren, a Satanás nos iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Y a quién usa más el diablo? Lo que estamos viendo aquí, ¿a los griegos paganos o a los judíos religiosos? A los judíos religiosos. Podría decir a los iglecieros que no han nacido de nuevo, pero están en las iglesias cristianas. El diablo usa esos. Vean aquí, hermanos, versículo 6. ¿A quién le está predicando? En las sinagogas a los judíos y también a los griegos. Pero vean, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo el apóstol Pablo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio.
desde ahora me iré a los gentiles, oponiéndose y blasfemando. ¿No les parece que eso es lo que vemos el día de hoy? Cómo Satanás usando seres humanos, sea quien sea científico, sea profesor de un seminario, sea profesor de una universidad, sea político, sea presidente, sea senador, sea lo que sea, Satanás usa sus instrumentos y se oponen y blasfeman. Va juntos, ¿cierto? El oponerse a Cristo Jesús, al Evangelio, siempre va con blasfemas o maldiciones de odio, de coraje, de rechazo, de no querer el mensaje, más escucharlo. Y aquí es lo que vemos, oponiéndose y blasfemando esta gente. Entonces, ¿recuerdan a Jesucristo cuando envió a sus discípulos de 2 en 2? Los mandó a predicar, pero les dio instrucciones. Una de esas instrucciones dijo: vayan a tal ciudad y si los reciben muy bien, digan paz, reciban la paz, pero si no, dice, sacúdense los pies, sacudir el polvo de vuestros pies, sacúdenselo. Ahora, cuando yo estaba en México, hermanos, había una gente que hacía eso, y pues los testigos de Jehová hacían eso, y pues no entendíamos, ¿y por qué hacen eso? Bueno, se sacudían los pies porque no creyeron la doctrina de ellos. Pero esto es simbólico. Sacúdense los pies y decir: no tengo nada más que ver con ustedes, yo estoy limpio, su sangre sea sobre vuestras cabezas. Su sangre, yo estoy limpio, dijo el apóstol Pablo, y limpia su conciencia. Él predicó: Jesucristo es el Mesías. Pero si ustedes se oponen y están blasfemando, pues de ahora en adelante me voy a los gentiles. Y comenzó a predicar a los gentiles. Y lo mismo nosotros, obviamente no vamos a estar sacudiendo la cabeza, el polvo del pie, ni haciendo nada de esas cosas, pero en nuestro corazón tú habla el Evangelio. Si alguien se burla de ti y empieza a atacar la obra de Cristo, no eches las perlas a los cerdos. No, algo tan valioso como es el Evangelio de Jesucristo, no vas a estar tratando de argumentar o discutir con una persona que claramente no quiere escuchar el Evangelio. Entonces dentro de tu corazón dice: Señor, pues lo pongo en tus manos, la pongo en tus manos, Señor. Yo estoy limpio de mi conciencia, yo le hablé de Cristo Jesús. Entonces, en realidad, el apóstol le dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y eso es, no se lo digas a la persona, no tienes que decírselo, pero la realidad, su sangre será sobre su propia cabeza. Y es interesante porque aquí lo dice el apóstol Pablo. Antes, si ustedes recuerdan, en una turba todo, que querían linchar a ellos, la gente dijo: que su sangre sea sobre nuestros hijos. La misma gente. Y aquí el apóstol Pablo dice: pues su sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio, y se fue a ministrar a los gentiles. Versículo 7, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces estaba la sinagoga, y cerca de la sinagoga estaba la casa de este hombre llamado Justo. Y me gusta el apóstol Lucas, el escritor, el médico, porque dice que era temeroso de Dios. Temeroso de Dios, su casa estaba cerca de la sinagoga. El versículo 8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahora vean esto, vean ese versículo 8. Y muchos de los corintios, ¿recuerdan el término corintio? Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos, no poquitos, de estos corintios perversos, inmorales, muchos, hermanos, de esta gente, o de esta calaña, decimos, era mala, perversa, de esta calaña, bueno,
muchos de esta gente oyendo creían. Oyendo creían. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Tenían que oír primero el mensaje. Y pues obviamente los que creían se dieron el tiempo para oír. Si no, si hubieran tapado los oídos como en otras ocasiones, otro grupo de, ustedes saben, de fariseos, simplemente no querían oír y gritaban y no dejaban hablar. Pero obviamente si ellos creían era porque habían oído. Si tan solo la gente el día de hoy oyera. Si tan solo oyera. Pero no quiere, mucha gente no quiere oír. Gracias a Dios, aún estos perversos quisieron oír. Y el día de hoy también hay gente que sí quiere oír. Y sí te pone atención. Oyendo, esta gente creía, pero miren lo que llevaba la creencia de ellos. ¿Qué los llevaba a hacer? En ese mismo momento, se bautizaban. Creían, se bautizaban, de lo más normal. ¿Crees? Bautízate. Si crees, te vas a bautizar, 100%. Si estás dudando en algo, no te vas a bautizar. La gente que cree se bautiza, no tiene por qué no bautizarse. Aprendamos de los corintios, que siendo perversos, pero oyeron y creyeron y se bautizaban. Y eso me encanta porque aquí cuánto podemos sacar, hermanos. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El evangelio es poder de Dios. Amén, hermanos. El evangelio, recuerdan, es dinamita de Dios. Romanos 1, 15, 16, 17. Porque no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios para liberación, para salud, para sanidad, para salvación. Esa palabra es poder, esa palabra dunamis o dinamis es del término dinamita. Pero la dinamita de Dios no es para destruir, es para edificar, es para regenerar. Y qué tremendo, porque si vamos a 1 Corintios 6, otra vez volviendo a hablar de este grupo, es importante que nos animemos de que la dinamita de Dios transforma corazones. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9, vean, el apóstol Pablo cuando les escribió la carta, después de que sucedió este evento en Hechos capítulo 18. ¿No saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios, es decir, los que tienen sexo antes de casarse. Ni los idólatras van a heredar el reino de Dios. Ni los adúlteros van a heredar el reino de Dios, sexo fuera de tu matrimonio.